La continuidad del servicio es un pilar en cualquier instalación eléctrica. Sin embargo, existe un desafío técnico muy común: el disparo intempestivo de los dispositivos de corriente residual, los conocidos como DDR. Son equipos esenciales para la seguridad, por supuesto, pero cuando se activan sin que haya un defecto real, pueden provocar interrupciones operativas muy serias. A continuación, vamos a analizar las causas de este problema y, sobre todo, sus soluciones. La ruta que seguiremos en este análisis es muy lógica. Primero, identificaremos el problema de forma general. Después, examinaremos dos de las causas principales y sus correspondientes soluciones de ingeniería. Y, para terminar, haremos un resumen de los principios clave que nos ayudarán a garantizar la estabilidad del sistema. Los dispositivos diferenciales, sobre todo los de alta sensibilidad, son fundamentales en la protección eléctrica. Su trabajo es detectar corrientes de fuga a tierra y, si lo hacen, desconectar el circuito para evitar riesgos. El problema aparece cuando esa desconexión ocurre sin que exista un fallo de aislamiento real. Es lo que se conoce como un disparo intempestivo. Pues bien, una de las causas fundamentales de estos disparos que no queremos es el desequilibrio de las corrientes capacitivas. Lo interesante de este fenómeno es que es algo inherente a la propia arquitectura de muchas instalaciones, en especial de aquellas que tienen un gran número de cargas monofásicas. Para ser más técnicos, el desequilibrio de corrientes capacitivas ocurre porque las capacidades parásitas que existen entre cada fase y tierra no son exactamente iguales. Esta asimetría, que está presente tanto en las cargas como en el propio cableado, genera una corriente residual de forma permanente. No es un defecto, pero sí puede ser suficiente para que un diferencial sensible actúe. Este diagrama lo ilustra a la perfección. Vemos las corrientes capacitivas de cada fase, que son IC1, IC2 e IC3, fluyendo hacia tierra a través de esas capacidades parásitas, C1, C2 y C3. Como estas capacidades no son idénticas, las corrientes que generan tampoco lo son, y por lo tanto su suma vectorial no es cero, no se anula. El resultado de esto es que la suma vectorial de estas tres corrientes, al pasar por el transformador toroidal del diferencial, no es cero. Esa suma es la que llamamos corriente residual, o IR. Si esta corriente residual supera el umbral de sensibilidad del dispositivo, éste interpreta que hay una fuga y actúa, provocando el disparo. Entonces, frente a este fenómeno, la estrategia de ingeniería para mitigarlo se centra en la arquitectura del sistema. La solución que se ha demostrado más eficaz es la subdivisión de los circuitos que se encuentran aguas abajo del dispositivo diferencial. Aquí el principio de diseño es claro y además es cuantitativo. La corriente de desequilibrio total que generan todos los circuitos protegidos por un mismo DDR no debe superar nunca la mitad de la corriente nominal de disparo de ese dispositivo, lo que conocemos como I delta N. Por poner un ejemplo práctico, para un diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA, la corriente de desequilibrio total tiene que mantenerse siempre por debajo de los 15 mA. Al subdividir las cargas en varios circuitos, lo que se consigue es repartir esa suma total de corrientes capacitivas, de forma que en cada diferencial individual se mantenga dentro de ese margen de seguridad. Pasemos ahora a la segunda causa principal de disparos intempestivos. Se trata de un fenómeno más complejo, que se conoce como disparo por simpatía. En este caso lo que ocurre es que un defecto de aislamiento real en un circuito acaba provocando que salten los diferenciales de otros circuitos que están completamente sanos. Este fenómeno se produce cuando la corriente de defecto que va a tierra eleva el potencial del conductor de protección. Esa sobretensión se propaga por toda la red e induce corrientes capacitivas adicionales en los circuitos que no tienen ningún fallo. Estas nuevas corrientes, a su vez, pueden ser lo bastante grandes como para disparar sus propias protecciones. En estos esquemas se puede ver perfectamente. Un fallo en una de las salidas, que está marcado con la corriente IN, induce corrientes capacitivas en las salidas sanas que están en paralelo como son IC y ICN. Si estas corrientes que se han inducido superan el umbral de sus propios diferenciales, lo que tendremos será un disparo en cadena. Para solucionar los disparos por simpatía, la clave reside, una vez más, en un diseño eléctrico muy riguroso. Esta vez, el foco está en limitar las corrientes capacitivas inherentes de cada circuito de forma individual. La regla de ingeniería para prevenir este efecto es todavía más restrictiva que la anterior. Se establece que la corriente capacitiva de una única salida no debe sobrepasar la cuarta parte de la sensibilidad del diferencial que la protege. Este margen de seguridad del 25% es fundamental para que el sistema pueda absorber las sobretensiones transitorias sin causar disparos. Evidentemente, para poder aplicar esta regla, primero es necesario calcular la corriente capacitiva de cada circuito. Esta tabla nos proporciona las expresiones para evaluarla, y vemos que dependen del tipo de esquema de conexión a tierra de la instalación, ya sea IT,
TT o TN. Estos cálculos son los que permiten al diseñador tomar decisiones prácticas, como limitar la longitud de las canalizaciones o el número de equipos que se conectan a cada circuito. Llegados a este punto, podemos destilar todo lo que hemos visto en un conjunto de principios de diseño que nos van a garantizar la estabilidad y la fiabilidad de la protección diferencial. El punto crucial en todo esto es la gestión de las corrientes capacitivas. Para el problema del desequilibrio, la corriente total de todos los circuitos bajo un diferencial debe ser menor a la mitad de su sensibilidad. Para los disparos por simpatía, la corriente de cada circuito individual debe ser menor a un cuarto, y ambas reglas se implementan con las mismas herramientas: una subdivisión inteligente de los circuitos y un control estricto sobre la longitud del cableado y la cantidad de equipos por salida. Todo esto nos lleva a una reflexión final que está en el corazón de la práctica de la ingeniería eléctrica. El objetivo no es solo cumplir con la normativa de seguridad, sino diseñar sistemas que, además de seguros, sean robustos y fiables. Encontrar el equilibrio perfecto entre una protección altamente sensible y la garantía de que el servicio no se interrumpa es en última instancia la verdadera marca de un diseño eléctrico de excelencia.